a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el esplendor de dos familias. Vamos a volver a Florencia, vamos a continuar avanzando en lo que es el conocimiento de esa maravillosa iglesia y de las dos familias que más esplendor le dieron. Pero antes de eso quiero haceros, como siempre hago, como a modo de introito, unas reflexiones sobre cosas que me pasan, que muchas veces son lo que más demanda la gente, que la gente dice que a veces los podcasts que tienen tantas fechas y tantos datos que son un poco tediosos, pero la gente la entrada la oye a gusto. La máxima temperatura a la que he llegado yo a estar ha sido a 54 grados en el Mar Muerto, cosa normal en la latitud y en el enclave. Pero en la península la temperatura que el coche me ha marcado como más alta fueron 46 grados cuando pasaba justo por encima del río Guadalquivir en la localidad jienense de la provincia de Jaén de Mengíbar. Justo en el momento que atravesaba el río me marcó 46 grados, luego ya bajó 45, 44 tuve por la zona de Jaén capital hasta que ya continué por la carretera de Granada y ya la temperatura descendió un poco. 46 grados son grados. Y cuando estaba pasando el puente, y muchas veces aquí solemos ser muy legendarios con el trabajo de las personas en determinadas latitudes y los llamamos vagos, haraganes y holgazanes, pues cuando pasaba por ese enclave, justo nada más pasar el puente, hay una papelera de la marca Smurfing que hacen, yo creo que lo que hacen ahora allí es cartonaje y papel a partir de papel reciclado. O sea, lo que se ve allí que hay son grandes packs compactados por alguna máquina de papel reciclado y eso es lo que están preparando, o sea, como si dijéramos, lo hacen como una pasta y vuelven a hacer papel. Y el día que estaba pasando con 46 grados, la fábrica está echando humo para afuera, o sea que había gente trabajando dentro que yo decía, eso tiene que ser horroroso. Si hace 46 grados y estás al lado de la pasta de papel, la temperatura te tiene que subir por mucho aire acondicionado y ventiladores que tengas encima, tiene que ser demoledor. Y cuando estaba haciendo esa reflexión, pues iba pendiente de la carretera, no penséis que estaba pensando en el calor de los obreros y dejé el volante a un lado, no, iba pendiente de la carretera y decía, hay que ver el papel desde los papiros allí de Egipto, el papel, la masa de papel que empezaron a hacer los chinos y que fue tan importante, y luego la imprenta y luego todo el conocimiento. Y claro, cuando me acordaba de esto, me acordaba de un pueblo cercano al mío, que era Tolosa, que ahora no tiene ya ninguna papelera, porque las papeleras, cuando se emplea la madera, que se ha empleado durante muchos años, la celulosa para construir, para hacer la masa de donde se sacaba el papel, pues soltaba unos radicales libres que producía un olor tremendo, una auténtica pestilencia como no os podéis acercar. Los que habéis vivido cerca de una papelera sí que podréis recordar ese olor. Y esta papelera, como os digo, ya no tenía olor, pero las que había al lado de mi pueblo en Tolosa producían mucho olor. Y me vais a decir, bueno, pero serían una o dos. No.
No os podéis imaginar lo que fue el proceso de industrialización de lo que era el centro, el corazón de la provincia de Guipúzcoa. En un solo pueblo, en un fragmento de río que en el fondo eran 3 pueblos, pero que se vertebraban a través de Tolosa, había 17 papeleras. Me acuerdo que cuando pasábamos con el tren en invierno o en temporadas de estas que había anticiclón y el viento no dejaba elevarse, por decirlo, o no había viento y no dejaba elevarse, había una especie como de nube en la ciudad que me recordaba a mí a lo que había leído cuando era crío, cuando había leído de aquellas cosas de Londres, de Jack el Destripador, esa niebla de Tolosa, y el olor era, nosotros teníamos que ir allí a veces al médico, que era en Tolosa la segunda juntamente había, en Guipúzcoa había Eibar, Tolosa, Irún eran las ciudades así más importantes, aparte de San Sebastián, y a veces nos tocaba ir allí por cuestiones de médicos, y aquello era no vivir. Pensábamos siempre, ¿cómo puede vivir la gente aquí? Pues porque tenía que comer, y entonces no se le daba ninguna importancia a eso. Ahora han quedado muy pocas papeleras. Muy pocas papeleras las han debido sacar fuera de Europa, porque el hacer papel se emplea mucha agua, se contamina mucho, y todas esas cosas hacen que el coste sea muy alto y el papel ya se hace fuera. Todo lo que era un grupo muy grande que fue Papelera Española, todo eso lo compró una marca sueca, Smurfing, y son los que se hicieron con el control prácticamente a nivel total europeo. Hay alguna que veo que todavía pica en madera y que produce mal olor, una en San Juan del Puerto, en Huelva, otra en Sangüesa, en Navarra, pero ya no sé más, probablemente haya, pero yo no las ubico en este momento. Y papel es libro, el papel es cultura, ¿no? Y esta semana cuando estoy haciendo este podcast, hemos asistido aquí a la feria, estamos asistiendo a la Feria del Libro con tantos y tantos centenares de puestos vendiendo libros, con autores firmando, eso que dicen, la mística del contacto del autor con su lector, y toda esta parafernalia que el día que hace calor el que está firmando libros se cuece y se recuece dentro de la garita, pues me suele producir una especie como de situaciones encontradas. Yo todavía soy un amante de los libros, pero creo que el libro digital ha vencido al del papel. Los que somos lectores de libro de papel nos vamos a quedar en meros coleccionistas de obras, que cuando se acabe nuestra generación prácticamente se extinguirá. En lo que es prensa escrita, la batalla está ganada, porque la gente tiende a tener una rapidez informativa, y lo que ayer a la noche era noticia, ahora ya al mediodía del día siguiente es pasado. Pero no podemos pensar que está todo escrito, que está todo puesto en las redes sociales. Muchas veces yo, cuando intento buscar información sobre ciertas cuestiones en las que me muevo, de historia, de arte, no podéis imaginaros las lagunas que hay. Y hay muchas menos lagunas cuando encuentras algún folleto, algún catálogo o algún libro escrito, impreso, que todavía han controlado, yo no sé si han controlado, sino que han trabajado más todo lo que es la apuesta por las notas, por la información contrastada. En Internet hay mucha información sin contrastar. En las descripciones artísticas, que hay muchas hojas de estas de turismo, algunas están bien, aunque son todas muy someras, pero en otras, patinan lo que no os puedo contar, ni os voy a contar, porque si no estaría aquí toda la tarde hablándoos de todas estas cuestiones, o toda la mañana o toda la noche, según cuando me estéis oyendo en el podcast. La cultura, como os digo, siempre estará en los libros, siempre estará en los libros digitales, pero ser consumidores de libros, leer. La persona que tiene cultura y que se mueve en el mundo sabiendo algo es una persona que disfruta el doble. Ahora que estamos hablando de Florencia, cuando te has leído, yo me estoy acordando ahora de las vidas de Giorgio Vasari, que cuenta todas las historias de todos los personajes que rodearon al arte, la cultura, la arquitectura, en lo que fue la vida
la vida florentina. Pues leer un libro como esto te da una, como si dijéramos, una capacidad de comprender lo que luego vas a ver o lo que luego vas a vibrar cuando te sientes en una iglesia y levantes la cabeza y estés en esa atmósfera, o estés contemplando la tumba de Miguel Ángel o la tumba de Galileo, o tantas y tantas. Os pongo el ejemplo de Florencia porque es el tema que estoy tratando. También os podía poner Burgos, os podía poner Toledo, o Zamora, o Salamanca, o Sevilla, tantas cosas que siempre tenemos que estar. Los que nos apasiona el papel porque lo tocamos y pasamos las hojas, y los que no, siempre intentar informaros bien con ediciones contrastadas en las ediciones digitales. Y volvemos a San Marcos, y he titulado el podcast de hoy El esplendor de dos familias, porque hemos empezado a hablar de la familia Salviati y vamos a pasar luego a otra familia con otra parte de la iglesia, porque fueron unos grandes mecenas y dejaron un gran rastro de lo que fueron las grandes producciones pictóricas y artísticas, no porque ellos las hicieran, sino porque eran mecenas y encargaban a los mejores pintores y escultores para que las hicieran. Bueno, nos habíamos quedado en la capilla de San Antonino, y antes de entrar hay unos cuadros impresionantes de un tamaño colosal del pintor Pasignano, que nos relatan en las paredes laterales, que nos relatan dos acontecimientos. Todo esto, como os digo, está en lo que es el vestíbulo o la antecapilla de San Antonino. Uno nos recuerda la traslación del cuerpo de San Antonino, pintado en 1589, y recuerda el traslado, como os digo, de la villa de Montuggi a la Basílica Metropolitana de Florencia el día 19 de mayo de 1589. Y la otra es la exposición del cuerpo de San Antonino para que lo veneraran todos los fieles, todos los devotos, todos los obispos y todos los que vinieron a su veneración tras su muerte. Cuando ya nos enfrentamos a la capilla, hay una balaustrada de mármol blanco de Carrara que separa el vestíbulo donde hemos accedido con estas grandes pinturas laterales de la capilla. Y en ella el pavimento que vemos en el suelo repite el diseño de la subdivisión octogonal que vamos a tener en la cúpula. Si bajamos la mirada hacia el suelo vemos un octógono, y si levantamos la mirada al techo vemos una cúpula octogonal, porque nos han querido crear una complicidad a la hora de apreciar en arte. La capilla está decorada con una amplísima, es increíble por los colores, de una variedad de mármoles polícromos, el mármol Portoro, el rosso Maremna, el ghiaio de Siena. Ghiaio de Siena es el amarillo, es un amarillo así como entre el pálido y el dorado. El verde Alpi, el Breccia Ficrana, el Nero del Belgio, el Levanto, el Brocatello de Siena, todos los colores pensables que puede tener, los matices que el mármol podemos encontrar están en esta capilla, lo que la hace excepcional e interesantísima. Y en el friso, que corre la separación entre la capilla y los arranques previos a la bóveda, figura la inscripción con grandes letras grabadas y doradas en latín, que pone Salvati Santi Antonio Dicarum Anno Domini, y te pone ahí una prolija de cuándo se hizo la capilla, una prolija información. El interior de la capilla se encuentra decorado al fresco por obras de Alessandro Aiori, alumno de Bronzino, que vivió entre 1503 y 1572, y el tema general que ilustra la capilla es el de la resurrección. Toda la decoración recuerda el paso de la muerte a la vida, de la condición de maldad y de pecado a la de salud y salvación. En la parte baja de la capilla tenemos 3 altares con columnas y alternancia de frontones triangulares y semirredondos, partidos y con pinturas, con tallas y con bronces. En la parte alta tenemos arcadas con ventanas que sirven de iluminación natural a la capilla en semicírculos, y desde
y desde donde en una cornisa que se torna octogonal arranca la bóveda que se apunta en 8 divisiones. O sea, todo vamos en un proceso de 8-8 hacia arriba. Todas ellas están pintadas al fresco y que complementan de un modo increíble el conjunto de este espacio de oración. El altar tiene piedras preciosas que incluirán jaspe, lapislázuli y contiene una urna de bronce acristalado con el cuerpo de San Antonino, muy al modo italiano y de poner los cuerpos al aire para que lo veneraran los fieles que acudían. En ese altar hay un cuadro de Alexandro Ayori muy interesante, que es la aparición de Cristo resucitado a su madre, una obra de 1584, y sobre la cornisa marmórea la inscripción en latín Ecce Filius Tuus, y sobre el tímpano 3 ángeles realizados en bronce por Fray Domenico Portiniani, según el diseño de Gian Bologna. En el centro, de pie y más espigado, está el ángel que anuncia la resurrección, así como en un escorzo en fuga también muy, muy elegante. A la derecha del altar se sitúa otra obra, la de la vocación de San Mateo, pintada en 1584, que es obra de Giambattista Naldini, y a la izquierda se encuentra la obra de Cristo cura un leproso, de Fernando Morandi, dito llamado Il Popi, de fecha 1584. La capilla está adornada por 6 estatuas que se sitúan en hornacinas, una a cada lado de los 3 retablos. Las tallas son de Gian Bologna y del escultor Pietro Francavilla, denominado el Francavilla, que vivió entre 1533 y 1615. Y de igual modo, encima de cada talla se sitúa un bronce que representa momentos de la vida de San Antonino. Entonces, como hemos dicho, están San Felipe y San Juan Bautista, y están por otra parte Santo Domingo y Santo Tomás de Aquino. Y en el otro retablo, en el último, están San Antonio Abad y San Eduardo. En los bronces que están encima de la vida de San Antonino está la toma de hábito de San Antonino. San Antonino resucita a un niño. San Antonino entra en Florencia, absuelve de la censura a otro di Badia. Ahora os explico qué es esto. San Antonio predica al pueblo y San Antonio da limosna a los pobres. Para comprender uno de los bronces, este que os he dicho, de Otto di Balia, otro de Valía, que era uno de los magistrados independientes y fue el creador de la policía judicial florentina, ya que la ciudad pues tenía un alto índice de criminalidad. Y los Médicis, que estaban omnipresentes en el poder, no compartieron la decisión de que un juez fuera de su control dictara justicia y por tanto lo censuraron. Esto produjo un enfrentamiento entre el pueblo, los jueces, la nobleza y la familia Médici, que se resolvió con la absolución de la censura, a la que habían sometido los Médici, por parte del pacificador San Antonino. En torno a la ventana del altar, sobre la escena de Cristo resucitado, hay una imagen a un lado que es Jacob, que regresa a casa de su suegro Labán. Está pintado al fresco por Alexandro Ayori, es una obra de 1584 y le acompaña la inscripción orlándole, como en una cinta en latín, que dice «Inbaculo meo transibi Jordanet istum, et nunc dabus turmis regridior». Con mi báculo crucé este Jordán y ahora vuelvo con 2 pueblos. Tengo que recordar el latín que aprendí de joven, que ahora no sé si los jóvenes aprenden latín. Y en el otro lado está una sibila, también de Alexandro Ayori, pintada en 1584, y le acompaña la inscripción latina «Amor tuis regressus in lucit veniet primus». En primer lugar, tornará a la luz al reino de los muertos. Y en torno a la ventana de la puerta izquierda está Eliseo el profeta, también de Ayori, de 1584, y la inscripción recuerda las palabras dirigidas a Naamán el sirio en latín: «Recipiet caro tua santitatem et mudaveris».
Tu cuerpo volverá a encontrar la salud y será sanado. Después hay una sibila, también de Ayori, con la inscripción Morbus Hominum Resolvet, curarás las enfermedades de los hombres, y en torno a la ventana de la derecha, encima de la vocación de Mateo, Abraham Patriarca, con la inscripción que recuerda las palabras de su vocación, Egredere de terra tua, sal de tu tierra, y el siguiente fresco, una sibila, con la inscripción en latín Contemnet omnes divitas omnes, los hombres despreciarán la riqueza. También la cúpula octogonal presenta 4 partes mayores y 4 partes menores al fresco. En una representación es la muerte de San Antonino, el día de la Ascensión, con la inscripción en latín Terra relicit quo die Christum in celum ascendentem adorat. Dejó la tierra mientras celebraba la subida de Cristo a los cielos, en referencia a la muerte de San Antonino el día de la Ascensión. Luego hay otro fresco, también de gran elegancia, que es el transporte del cuerpo del santo de la villa de Montuggi a la Basílica Metropolitana, también de Alessandro Ayori, con la inscripción en latín Maerentes cives optimum pastorem lacrimis precibus prosecuuntur. El pueblo con dolor acompaña con lágrimas y plegarias a tan óptimo pastor. Y en el vano de la derecha, la visión de la gloria de San Antonino acompaña la inscripción In Santorum Civium Numerum ad Deum captatum es mens divinitus illustria cernit. Un alma inspirada por Dios vio a Antonino entre el número de los santos. Veis que van creando una tensión creativa para acercarnos a todo lo que era el esplendor y el culto de San Antonino. Y en el vano opuesto al altar, en el lado de ingreso a la capilla, hay la exposición del cuerpo de Antonino con la inscripción en latín Totius orbit veneratione Archiepiscopi sanctitatem omnibus voluit Deus et testatam, y quiso Dios que la ciudad entera venerase la santidad de su obispo. En los vanos menores están representados con sus símbolos las virtudes y colocados encima de cada virtud y acompañándola un escudo con sentencias que la característica. Se inicia la serie con la religión, representada por una mujer que porta un yugo y una cruz, con la mitad del cuerpo vestida de armadura y la otra la moda romana, y la acompaña el escudo en latín. Ya no voy a traduciros más el del latín, en castellano os lo digo: mi yugo es suave. Sobre la imagen de la virtud, el escudo de los Salviati. La sabiduría se acompaña del lema en latín: escúchame y tener temor de lo que Dios dice. La libertad está acompañada también por la frase en latín que traducida es da y recibirás, y la virginidad con la frase latina serás como los ángeles. Estas son en los ángulos de la cúpula, en 4 óvalos de estuco y al fresco se representan las virtudes de San Antonino: la fe, la esperanza, el amor a Dios y el amor al prójimo, que fueron las que acompañaron el vivir. Y en el interior de las arquivoltas de las ventanas laterales, en grisallas sobre fondo dorado, también se representan grisallas con escena de la vida de San Antonino, también de Alessandro Ayori y de 1584. Desde el presbiterio, a través de la puerta de acceso ya descrita y ornamentada con tallas de elementos eucarísticos, obra del siglo XVI de Ludovico Cardi, llamado el Cigoli, se accede a una excepcional capilla, a la que probablemente se deba también la arquitectura interna de este pintor del tardo 480. Es la capilla del Santísimo, capilla de la familia Serragli. Aquí tenemos los 2 grandes mecenas de esta iglesia, los Salviati y los Serragli. La capilla Serragli, que está construida entre 1594 y 1630. La decoración de la capilla está totalmente centrada en la exaltación del sacramento de la Eucaristía y es rica en simbolismo representativo de dicho sacramento en lo que fue la tradición católico-romana. Los Serragli
fueron una familia florentina, proceden del Ser Belcaro o de Bonuato de Punga, que fue prior de los Gonfalonieris o jefe de la justicia florentina, y la familia aportó 21 priores a la justicia de 1325 a 1517 y 6 gonfalonieres. O sea, los gonfalonieres eran los que estaban por encima de todos a nivel de justicia. Y de igual modo varios miembros de la familia ostentaron importantes cargos en la Orden de Malta. Además de esta capilla le debemos el edificio del grandioso convento florentino, hoy convertido en tribunales centrales de la justicia, y fueron una familia que dio importantes cargos eclesiales a la Iglesia de Florencia y a los distintos reinos italianos de la época. En un lugar lateral pero prominente se encuentra un tabernáculo, un ciborrio arquitectónico, como si fuera una especie como de gran cupón o custodia para guardar las formas dentro, una obra de 1530 de Baccio de Agnolo. Y en el altar con columnas que rematan en frontón triangular podemos ver la institución de la Eucaristía de Santi de Tito y de su hijo Tiberio de Tito, que fue el que continuó la obra. Acompaña la obra la frase en latín labrada y pronunciada por Cristo al entregar su cuerpo a los apóstoles, que es, en latín está puesto, pero os lo traduzco, que por vosotros es dado. Sobre las paredes laterales se encuentran pinturas con temas que prefiguran la Eucaristía en milagros y escenas bíblicas. A la izquierda, la multiplicación de los panes, una obra de 1621 de Francesco Curradi. El maestro Francesco Curradi fue un gran artista florentino del último período manierista y del primero del barroco, que se especializaría en pintar un gran número de obras de carácter devocional, que fueron muy apreciadas. Todas tienen un aire melancólico y tal vez relajante. Fue también el momento, la obra se data en 1621, del inicio, un año antes, de prototipos caravallistas, con la introducción del claroscuro en composiciones en diagonal, con un alto dramatismo y que, en definitiva, ya nos están diciendo que ya llega el barroco. El siguiente cuadro es el Manel del Desierto, una obra de 1625 por Domenico Cresti, llamado el Pasignano, y hemos contemplado ya obras de Pasignano en lo que era el vestíbulo de la Capilla Silviati. Y a la derecha se sitúan las obras de Empoli y de El Curradi. Ambas tienen relación con el tema eucarístico, el sacrificio de Isaac, frenado en el último momento por la mano divina, y que supondrá el final de los sacrificios humanos, y solo será con la muerte de Jesús cuando se realice el sacrificio único y definitivo, y su memorial estará presente en la Eucaristía. La otra obra, con el tema de la Cena de Maús, presentará la Santa Comunión como el acto en que Jesús fue reconocido al partir el pan. Dos cuadros esplendorosos de 1625, pero increíbles. Y acompañan al altar, donde se sitúa el cuadro de la institución de la Eucaristía, dos tallas increíbles de Domenico Pierrati, de San Juan y de San Lucas, cada una en un lado, de 1650. Domenico unió su gran actividad creativa a la de su hermano Giovanni Battista. Nacieron ambos en Florencia el 4 de octubre de 1600 y el 17 de septiembre de 1599 respectivamente. Y a lo largo de la tercera década del siglo XVII, los nombres de los dos hermanos aparecen en la realización de obras tanto para las fábricas productoras, para prácticamente todo lo que hacía falta en el Gran Ducado florentino se estaba construyendo en los talleres, fábricas se denominan cuando picaban allí la piedra y esculpían para los duques de Medici, que en el fondo eran los que pagaban todo y los que ponían elegante, bella la ciudad y llena de estatuas. Y alrededor del año 1649 y 1650, el escultor Giovanni ejecutó estas tallas que apreciamos en la actualidad, encargadas antes de 1648 y ejecutadas en los años siguientes tras la muerte del mecenas Giuliano Serragli,
que murió en 1648 y que fue el promotor de los encargos de esta capilla. Acompaña a San Giovanni en latín: según los preceptos del Señor, Aarón en Egipto inmoló un cordero la víspera de la Pascua. Y sobre Lucas figura en latín la inscripción: ofrecer pan y vino era labor de los sacerdotes elevándolo al Señor. Ya veis qué pomposas frases para acompañar esa debilidad que tenían por todo lo que era el tema eucarístico. Estas están en un lado. Y en el otro lado, de otro autor, igual un poco de menor calidad, están San Marcos y San Mateo, obra de Lodovico Salvetti. Lodovico de Piero de Salvetti fue un escultor florentino que tiene activo desde 1633 a 1680 y fue también autor de numerosas obras para el Gran Ducado de Toscana. Muchas eran copias de las escrituras clásicas romanas, así que cuando contemplamos estas tallas no sabemos si estamos ante santos o ante personajes romanos de estos de la antigüedad y de esas esculturas de gran influencia griega. La escultura de San Marcos viene acompañada de la leyenda: crimen cometió el rey David comiendo los panes de la ofrenda, y la escultura de San Mateo se acompaña de la leyenda en latín: caminando con fortaleza de la ciudad al monte de Dios. Estas dos tallas se encuentran al final de la capilla, donde desde el año 1833 se colocó un monumento del escultor Ignacio Villa. Era italiano, Ignacio, con Z de zapato y de zapatilla, que le hizo un monumento a un personaje muy curioso que fue el príncipe, un gran benefactor de Florencia, que fue el príncipe polaco Stanisław Poniatowski. Y ahí está monumento sepulcral. Tampoco pega demasiado allí, pero también es una obra de arte, una obra de 1833. Y hablándoos un poco de Ignacio Villa, Ignacio con Z, en 1895 un contemporáneo describió a Ignacio Villa como ingeniero, escultor, pintor, astrónomo y sobre todo como un gran personaje original. La cita destaca la naturaleza enciclopédico que tenía el genio del maestro Villa, al caracterizarlo como un individuo dedicado a disciplinas tan diversas como las artes visuales. Eran los inicios del cine, la astronomía, la mecánica, la geografía, habilidades para las cuales Ignacio Villa ganó renombre internacional y en Italia también. Hoy en día la fama de Villa se ha limitado a su Palace and Studio en Vía Prato, una arquitectura neogótica única ubicada en Florencia, y Villa también es conocido por la relación de su familia con Mario Sironi, uno de los pintores italianos más importantes del siglo XX. Hay que tener en consideración la posición social del artista y su contacto que tuvo con la nobleza, sobre todo milanesa, específicamente con el marqués de Busca y con el duque Tommaso Scotti. Los de Busca me suenan porque fueron una familia que al final estuvieron haciendo los túneles del tren en el norte de España y acabaron en mi pueblo, y fueron los que introdujeron la música del acordeón diatónico en todo lo que es el País Vasco, la famosa triquitisa que a veces suele sonar. Y el duque Tommaso Scotti, que fueron destacados intelectuales florentinos y miembros de la alta sociedad internacional, también como el príncipe Poniatowski y la Casa de Sorolla, para cuyos miembros Villa desempeñó el cargo de retratista oficial. Y de esta relación vino el encargo del monumento sepulcral del cual os he hablado. La lápida esta pues es benefactor de las artes florentinas al príncipe polaco de Stanisław Poniatowski, y el techo y las paredes aparecen recubiertos de frescos de Bernardino Bardatelli, llamado el Pochetti, con figuras de santos relacionados con la Eucaristía. Aparecen representados laicos, religiosos, doctores, santos, obispos y otros, todo fechado según la cartela en 1603.
Sobre la pared izquierda nos encontramos con dos santas, Santa Inés de Montepulciano, que nace en Graziano Vecchio, cerca de Montepulciano, en el año 1628, de la rica familia Segni. De los que no he contado historias, pues os voy a contar un poco las cosillas, porque si os digo la santa esta de Montepulciano, pues nos vamos a quedar muy fríos. Entonces, había nacido para ser monja, y ya dicen que desde la misma cuna manifestó el cielo la elección divina con que había sido señalada, que en el aposento donde nació aparecieron velas milagrosamente encendidas. A los 9 años se retiró al monasterio de Montepulciano para servir, según ella, con mayor libertad a Dios, y fue tanto su progreso en el cumplimiento de la santa regla, en las obediencias monásticas y en el ejercicio de todas las virtudes, que de tal manera brilló su prudencia sobrenatural, que a la edad de 15 años fue elegida priora del monasterio de Procena en Viterbo, que ella misma había promovido, y su humildad, que le hacía incapaz de considerarse digna de desempeñar el oficio, le hizo renunciar al cargo, pero intervino el Papa, que le dijo: tú eres joven pero eres santa, y tuvo que aceptarlo. Ya sabéis que todas estas cosas forman parte de las leyendas necesarias para situar en la devoción a los fieles. Pasado 22 años regresó a Montepulciano, llamada por sus ciudadanos para presidir un nuevo monasterio fundada por ella en 1306, y se puso bajo la regla de San Agustín, y después de algunos años plena y totalmente bajo la dirección de los dominicos, deseosa de caminar en la perfección bajo la regla de Santo Domingo, murió el 20 de abril de 1317 y fue canonizada por Benedicto XIII en 1726. Santa Inés de Montepulciano, la otra Santa Clara de Asís, que esta ya la conocemos más por aquí porque la hemos visto más repetida iconográficamente en pinturas y esculturas, nacida en Asís, Italia, en el año 1193, y a los 18 años se sintió arrebatada por las predicaciones de su convecino Francisco y pensó en hacerse religiosa, rompiendo con su vida anterior. Y fruto de este cambio dejó su rica mansión y fue a visitar al predicador de una morada muy pobre que tenía a las afueras de la ciudad para iniciar esa vida austera. Y enviada a unas religiosas que le preparasen para ser monja santa, sus hermanos, al enterarse, quisieron llevársela de vuelta otra vez a su casa. Pero una vez establecida en una casa al lado de San Damián, el convento se llenó de religiosas, y entre ellas se encontraron al final su madre y su hermana. Poco después fue nombrada superiora de la comunidad, intentó dejarlo varias veces, pero siempre brilló como ejemplo y como espiritualidad. Encima de Santa Inés de Montepulciano se acompaña la leyenda en latín: mientras recibía la Eucaristía, los ángeles hacían brillar su hábito con la blancura del maná. Y junto a Santa Clara aparece la leyenda latina: escuchó la voz de Cristo en la Eucaristía. A los dos lados se encuentran Santo Tomás de Aquino y San Teodoro, obra también del Pochetti, 1603. Teodoro fue el obispo de Florencia que bautizó a San Zanobio, el primer patrón florentino, y sobre el fresco de Santo Tomás de Aquino está la leyenda latina que dice: estaba totalmente cautivado por Dios por el bien de su sacrificio. Luego está junto a Teodoro obispo se lee la leyenda latina: mientras se daba la Eucaristía a un prisionero, las cadenas se le disolvieron. Ya veis que prolijo era todo esto. Luego están San Martín de Tours y San Buenaventura. San Martín de Tours había nacido en Hungría en el año 316, cuando aquello formaba parte del Imperio Romano, y según su discípulo y biógrafo Sulpicio Severo, ingresó en el ejército, donde sirvió durante 25 años, y fue en aquella época en que se sitúa el episodio en que Martín, en las puertas de la ciudad de Amiens, partió su capa en 2 trozos para ayudar a un pobre en el frío y en la nieve, y la aparición posterior de Cristo vestido con la tela que le había dado al pobre.
fue bautizado. Bueno, su vida sería muy larga, pero creo que tenemos que ir ya dejándola para el siguiente día, porque como me explaye en todo lo que son las vidas de los santos y de estos personajes que son interesantes y muchas veces lo reclamáis, pues nos llevaría mucho tiempo. Muchas veces os comento estos personajes porque por sus atributos, por cómo se representan y por la historia que tienen detrás, estamos abriéndonos a una cultura general y a una cultura artística que muchas veces no se suelen tratar. Por eso yo suelo acompañar muchas veces a un cuadro, a su descripción, lo acompaño con la historia, con la intrahistoria que hay detrás de ese personaje para que lo podamos ubicar en el tiempo. Y aquí nos quedamos hoy con el esplendor de las dos familias, de los dos grandes mecenas y benefactores que pudieron hacer dos capillas importantes dentro de lo que es San Marcos de Florencia. Hasta aquí Historia con Sentido y un día más encantado de haberoslo podido acercar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.